conoces. Pero antes de orar, me gustaría que la familia que hoy nos visita, lo podamos invitar, queremos orar por ustedes de manera especial. ¿Adelante? ¿Sí? ¿Podemos? Venga. Yo sé que ustedes vienen con un motivo especial y vamos a orar de manera especial por ustedes. Y le voy a invitar a Teddy, si nos puede acompañar, vamos a orar, lo vamos a arrodillar todos, ¿sí? Y vamos a orar. Teddy va a orar por todos los pedidos y yo voy a orar por la familia de Montaña. Vamos a ver. Sí. Querido Dios, amado Padre que estás en los cielos, gracias, te damos, Padre, para tu casa. Gracias, Padre, hermano, hijo, para pensar. Gracias, Señor, para nosotros, para el nacimiento de hijos, por hacer la dice para la familia, niños, niñas, gracias, damos por tu Padre. Amén. Querido Dios, me uno a las oraciones de mi hermano Teddy, poniéndote en tus manos de amor cada uno de los pedidos que han hecho los hermanos de manera única. Tú los conoces, situaciones de salud, familiares, amados con problemas, situaciones personales que son difíciles de controlar. Te ruego, Señor, que tú puedas obrar, que tú puedas darle la paz a cada uno de los hermanos que hoy ha venido aquí, y que ellos puedan salir con la seguridad de que tú estás obrando en su vida y que la vida de nosotros está bajo tu control. De manera especial hoy queremos orar como Iglesia Dudable por la familia Samuel y de manera especial por Mari, que tú puedas darle fuerza en su lucha, que tú puedas darle, Señor, tu abrazo de amor, que ellos puedan salir hoy de aquí con fuerzas renovadas para luchar en este mundo de pecado, con la seguridad de que en ti tenemos victoria. Ahora que vamos a abrir tu palabra, te rogamos también que puedas hablarnos a través de ella. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, luego de haber orado, de haber dejado nuestras caras en el Señor, vamos a abrir la palabra, ¿les parece? ¿Me puedo quedar acá o me subo, Romy? Como vos te quede más cómodo. Agarra el micrófono. Bueno, me quedo arriba. Si tengo que agarrar el micrófono, me quedo arriba. Bien, vamos a abrir la Biblia, ¿sí? Luego de haber orado, en el libro de Colosenses, ¿sí? A ver quién lo encuentra primero. Colosenses, ¿sí? Y vamos a hablar de dos o tres cositas de manera sencilla, ¿sí? El libro de Colosenses habla mucho y hace un fuerte énfasis en Cristo, ¿sí? El primer capítulo habla de quién es Cristo. Dice Colosenses capítulo 1 que Cristo es el creador de todo. Dice, sean tronos, sean potestades, sean universos, sean ángeles, todo fue creado por Cristo. Lo proclama el Dios verdadero, ¿sí? Y luego el capítulo 2 y 3 comienza a hablar acerca de la nueva vida que tenemos en Cristo, ¿sí? Y las cosas que hay que dejar en el pasado cuando tenemos a Cristo, ¿sí? El capítulo 3 y el 4 tiene muchos consejos puntuales acerca de cómo vivir la nueva vida en Cristo. Y este concepto es muy importante porque cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, hay una revolución en nuestra vida, ¿sí? Una revolución gigante. Muchas veces nosotros, cuando nos acercamos a Dios,
y queremos aceptar a Cristo en nuestro corazón, lo hacemos pensando solo en una cosa, y es que eso solucione mis problemas. Algunos tendrán problemas familiares, algunos problemas personales, ya sean económicos, emocionales, adicciones, lucha, etcétera, 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 ¿sí? Pero mayormente cuando vamos a Dios es porque queremos que Dios me solucione ese problema, ¿sí? Y el Señor suele actuar y suele solucionar ese problema, mayormente no de la manera que esperamos, ¿sí? Pero Dios no se queda ahí. Cuando yo acepto a Cristo y permito que Cristo actúe en mi vida, Él revoluciona todo, absolutamente todo, ¿sí? El cambio que Cristo quiere hacer en mi vida es completo, desde lo que como, lo que visto, lo que bebo, cómo me levanto, cómo me acuesto, cómo hablo, cómo pienso. El cambio es completo, ¿sí? Y la Biblia, allí en Colosenses, tiene 2 o 3 conceptos que nos pueden servir para que nosotros podamos vivir esa vida nueva en Cristo, como el Señor lo plantea. Muchas veces, en algunas entrevistas pastorales que tengo, y con algunos líderes de iglesia, chocamos mucho con alguna visión pastoral que tengo yo. Porque yo estoy seguro y convencido, y ojalá que el Espíritu Santo me siga dando esta convicción, ¿sí? Que Jesús quiere transformarnos. Y que nosotros no tenemos que minimizar el Evangelio por nuestros problemas. El Señor tiene un estándar de vida que Él quiere que lleguemos. Ese es el ideal. Y a ese tenemos que apuntar, ¿sí? Aunque parezca difícil, ¿sí? Pero como estamos leyendo, los que están leyendo la escuela sabática, Deuteronomio repite mucho este concepto de sean santos. Jesús habla de sean perfectos. Ese es el ideal, esa es la meta. Cuando leemos la Biblia, uno de los primeros versículos que nos enseñan, 2 de Timoteo 3, 16 al 18, que es que el propósito de la palabra es que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente preparado para toda buena obra. Y a veces miramos eso y nos da miedo, ¿no? Esto no es para mí, cierro la Biblia, me voy a mi casa y me quedo allá porque esto es mucho. Pero el Señor tiene procesos y tiene tiempos y no nos tenemos que desesperar. Esto Dios no lo hace en 2 semanas. Es más, para los que han leído Elena de White y creen en ella tiene una cita que dice así: el proceso de santificación dura toda la vida. ¿Sí? Pero, entonces, si dura toda la vida, no pasa nada. No. Todos los días me tengo que esforzar para poder subir un escalón o un pasito más cerca de la meta. De eso se trata. A veces damos un paso y retrocedemos 5. ¿Sí? Y después volvemos a hacer 10. Pero el concepto es que estemos en el camino. Y aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 1, está el primer concepto que a mí me gusta y que yo se los quiero compartir. Colosenses 3:1. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, vamos a leer. Poned la mira en la... Ahí está, ¿sí? Y vamos a leer un poquito más. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, que habla de esa transformación completa. Ahora, si nosotros queremos ser transformados en Cristo, si nosotros queremos llegar a la imagen de Cristo, tenemos que hacer algo. Dice lo que van a hacer las chicas, porque van a ser 3 chicas las que se bauticen el sábado, va a ser morir y resucitar en Cristo. Y acá lo que dice el apóstol es, si ustedes resucitaron con Cristo, tienen que poner la mirada en, ¿qué cosas? En las cosas del cielo, en las cosas de arriba, dice el texto, no en las de la tierra. Y nos tenemos que esforzar, porque esto no sale natural, lo que vamos a hablar, de poder mirar todo lo que nos sucede con una visión celestial, con una visión del cielo.
¿sí? Intentar poder mirar un poquito más allá de nuestras baldosas, todas las cosas que nos suceden, ¿sí? Nuestros problemas, los problemas familiares, los problemas políticos, las situaciones del mundo, mis luchas y conflictos personales, poder mirarlo con una mirada hacia lo eterno, ¿sí? Nos tenemos que esforzar con esto, porque a veces no nos sale, ¿no? Prendo el auto y no me anda, y me enojo con todo el mundo, insulto a todo el mundo. Y tal vez por algo sucedió, ¿no? ¿Sí? Por acá hubo un día, perdón, Teddy, no te pedí permiso para esto, pero la vez que lo visité a Teddy en su casa, él me contó un testimonio de cuando se le prendió fuego el auto, ¿sí? Y ahí él entendió que tenía que diezmar y ofrendar, y nunca lo dejó de hacer. Gloria a Dios porque se te prendió fuego ese auto, ¿sí? Cuando miramos con la mirada eternal, con la mirada del cielo, poniendo la vista en las cosas de arriba, cada cosita tiene un propósito, cada cosita tiene una función, cada situación, por más problemática que sea, hay una lección, ¿sí? Y yo no sé por qué situación estés pasando hoy, pero miremos las cosas de arriba. Muchas veces vivimos ansiosos, enojados, estresados, deprimidos por las cosas que nos pasan, que a veces son grandes, ¿sí? Capaz uno la mira y me diga, Santiago, vos te estás haciendo problema por esto, pero a mí me pesa, y mucho. Cada uno tiene su lucha, ¿sí? Cada uno tiene su mochila. Pongámosela al Señor e intentemos mirar, como decía Rodolfo, como el Señor mira, ¿sí? Y mirar siempre a Cristo, porque Él es la solución, Él es la respuesta. Y recordar esto, nosotros decidimos, y yo creo que si hoy con 35 grados de calor ustedes vinieron acá, es porque ustedes decidieron seguir a Jesús. Si no, estarían en su casa, bajo un árbol, con el ventilador, tomando algo fresquito. Ustedes decidieron seguir a Jesús. Y si decidimos seguir a Jesús, iremos a Cristo. Y dejemos que Él dirija y confiemos, porque la Biblia lo dice, que Él dirige nuestra vida. Y que las situaciones complejas que estamos teniendo, el Señor las va a ir acomodando. Y que tal vez todo lo que hoy no entendemos, dentro de algunos meses, va a ser nuestro testimonio para contar. Y yo sé que muchos de los que están acá, con sus problemas, con sus pedidos de oración, dentro de algunos meses o algunos años, solo el Señor sabe el tiempo, se van a parar acá y van a tener un testimonio para contar. ¿Sí? Sigue el apóstol Pablo contando allí algunos puntos puntuales y empieza a dar, no los vamos a leer porque son muy puntuales, habla de consejos hacia los casados, hacia los hombres, hacia las esposas, hacia los que tienen gente a cargo, ¿sí? Hacia los siervos y demás, hacia los niños, ¿sí? Hacia los hijos. Y luego de dar todos esos consejos, capítulo 4, versículo 2, da un consejo general, que es el que quiero que compartamos juntos. Colosenses 4, 2. ¿Alguien que lo quiera leer? ¿Que me ayude? Colosenses 4, 2. Perseverar en la oración, quedando en ella con acción de gracias. Perfecto. Ahí está. Este es el consejo. Recién hablamos de mirar a Cristo, ¿sí? Poner la vista en las cosas del cielo. Y ahora Pablo habla de perseverar en oración. Mire, la palabra perseverar, no importa en qué contexto gramatical lo pongas, habla de esfuerzo. Y es algo que me cuesta. Si yo tengo que perseverar en algo, es porque es algo que es difícil de hacer. ¿Sí? Hay que perseverar. ¿Sí? Cuando hablamos de perseverar es porque hay un desgaste que hay que hacer. Hay algunos que tal vez acá tienen muchos años de iglesia y otros un poquito más, menos, ¿sí? No importa si tenés muchos años o pocos, de la oración se suele hablar siempre, ¿sí? Yo he escuchado infinidades de sermones de oración. He dado infinidades de sermones de oración. He estado en un montón de vigilias, he leído un montón de libros de oración y aún así seguimos hablando de lo mismo. ¿Por qué?
Bueno, la Biblia lo pone como uno de los puntales y una de las claves para poder vivir una vida cristiana de éxito. Y escuchen, voy a ser así directo, ¿sí? Cristiano que no ora, cristiano que Satanás destruye. No importa cómo lo querramos disfrazar. Si nosotros no oramos, Satanás nos destruye. Y eso lo dijo Cristo. Si ustedes leen en Mateo capítulo 26, Jesús dijo, oren y velen, ¿sí? Para que no entren en tentación. Jesús lo dijo clarito. ¿Y qué pasaba con los discípulos? Vamos a orar, le decía Jesús. ¿Y qué hacían los discípulos? Se acostaban a dormir. ¿Sí? Cerraban los ojos y se quedaban dormidos, ¿no? Y Pablo habla de perseveren en oración. Y eso es un esfuerzo. Y te cuento algo que tal vez no sea muy lindo, ¿sí? Porque a veces romantizamos la oración. Pero la oración es como el ejercicio, ¿sí? Levanten la mano todos los que saben que tienen que hacer más ejercicio. Bueno, ahora levanten la mano todos los que hacen ejercicio por lo menos 3 veces a la semana. 3 veces por semana. No, ejercicio. Ir en la bici en forma de trabajo. Una vez estaba dando un curso de estrés y una señora levanta la mano y dice, yo hago ejercicio todos los días. Ah, sí, ¿qué hace? Y voy hasta el supermercado que queda a 20 cuadras y vuelvo. Eso no es ejercicio. ¿Saben por qué? El cerebro sabe cuando están haciendo ejercicio por placer y cuando están haciendo ejercicio por esfuerzo. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Bueno, todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio. Nadie hace ejercicio. ¿Saben por qué? Nos falta una cosa, perseverancia. Todos sabemos que tenemos que orar, no vamos a hablar de cuánto tiempo oramos, pero todos entraríamos, si hablaríamos en que todos necesitamos orar un poco más. Perseverancia. Yo no sé si a ustedes les pasa a veces cuando pasan por el gimnasio y sale la gente musculosa, las chicas todas marcadas, ¿cómo me gustaría ser como esta? ¿Cómo me gustaría ser como este? Ay, parece que le sale natural. Mira, viene todo feliz a hacer ejercicio. ¿Y saben por qué? Porque perseveró. Y en un momento se le hizo un hábito y ahora ya no pueden vivir sin hacer ejercicio. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con la oración. Al principio va a costar, va a ser difícil, pero te tenés que esforzar. Yo te motivo a que esta noche llegues a tu casa y te arrodilles. Y que no hagas la oración de siempre. Porque ¿saben cuándo empezamos a orar? Cuando se nos acaba la listita de oración. Todos tenemos una listita de oración, que a mí me gusta llamarla un poquito falsa oración. Porque empezamos a orar como los nenes, ¿sí? Hay un nenito, un hijo de un pastor amigo mío, que ora así. Todas las oraciones, para comer, para ir a dormir, cuando se levanta a la tarde, te pido por mamá, por papá, por el perro Jeru, por el tío Santi, por la tía María, amén. Esa es su oración para todo, para comer, para dormir, para levantarse. Y nosotros a veces somos iguales. Nomás que nuestra lista es un poquito más grande y le ponemos palabras más bonitas. ¿Sí? Pero la oración es abrirle el corazón a Dios. Desnudarnos delante de Él. Encuéntrenme una lista de oración en la Biblia. Yo no digo que esté mal tener listas de oración. Pero la oración se trata de derramar mi alma delante del Señor. De tener una conversación con Dios real. Y para eso tenemos que perseverar. ¿Sí? Cuando nosotros, si vos te cronometrás tus oraciones, a veces no llegan ni a 4 minutos y medio. Porque se nos acaba la lista y ¿qué decimos? En el nombre de Jesús, amén, y me voy a dormir. Perseveremos. ¿Cómo hacía Jesús? Una noche entera pasaba orando. Porque Él le abría su corazón al Señor. Él les contaba sus luchas, sus frustraciones, sus problemas. Y después podía salir a la vida con la fuerza y lleno del Espíritu Santo. Porque había pasado un tiempo de comunión de verdad con Dios. Perseverar en oración. ¿Sí? Y ahora vamos a avanzar un poquito más. ¿Sí? Y esto es, tal vez para todos los hermanos de iglesia, como una manera de vivir. Hablamos de mirar a Cristo, hablamos de perseverar en oración,
Y ahora vamos a leer versículos 3 y 4. 3, 4 y 5. ¿Quién se anima a leer? Colosenses 3, 4 y 5. Va a leer Rodo, gracias, Darío. Ahí está. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra. Perdón, mamá. Está bien. Al 3. No, estaba bien. Capítulo 4, versículo 3. Estaba bien lo que estaba leyendo. No, porque le pusiste capítulo 3 ahora. Ahora sí. Ahí está. No, Colosenses 4, 3. Ahí está. Muy bien. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Perfecto. Y vamos a leer el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahí está. Me gustan estos versículos de un Pablo súper terrenal. Pablo da consejos a los hermanos de Colosa, miren a Cristo, perseveren en oración, y ahora cuando dice, hablando de la oración, dice, pero oren por mí. Por favor, oren por mí, le dice. Pero Pablo en este momento, cuando estaba escribiendo esto, el versículo lo dice, estaba preso. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez hablaste con algún familiar o algún amigo que estaba preso. ¿Sí? Pero mayormente la gente que está presa, cuando te pide oración, ¿para qué te pide oración? Para salir en libertad. Imagínate, estás presa en hora, pastor, ore por mí para que salga rápido, ¿no? Yo te pediría lo mismo, ¿sí? Ahora, Pablo no le pide a los hermanos que oren para que él salga en libertad. No le pide eso. Le pide, oren para que Dios abra puertas, para que pueda predicar. Y esto es muy lindo, ¿no? Y puntualmente para los líderes de iglesia, ¿no? Nosotros tenemos que orar para que Dios abra puertas. Las puertas que Él quiere, no las que yo quiero. Seguramente que Pablo quería estar en libertad, pero Pablo se sometía a la voluntad de Dios. Pablo sabía que si él estaba preso, era porque Dios tenía un propósito para él en la cárcel. Entonces, ahora que estoy en la cárcel, bueno, Señor, abrí puerta para que pueda predicar en la cárcel. ¿Sí? En la cárcel. Y hay historias extrabíblicas que dice que todos los guardias de Pablo se convertían. Así que, porque Pablo era un convicto de alto riesgo, ¿sí? Entonces le hacían guardia personal, ¿sí? Tenían 12 horas uno, se iba, 12 horas otro. Y Pablo agarraba, ¿así que vas a estar 12 horas conmigo? Y empezaba a predicar, ¿no? Entonces, abra puertas. ¿Pero para qué abra puertas? Dice, a fin, el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Y me gusta porque si hay alguien que sabía predicar, era Pablo. Pero Pablo dice, oren para que yo pueda hablar lo correcto, para que pueda hablar de manera correcta, para que yo pueda hablar sabiamente. Y miren, Pablo habla mucho acerca de que nosotros tenemos que hablar de manera sabia y correcta. Ustedes saben que hablar es un don, ¿sí? Que todos tenemos, pero a veces lo convertimos en una maldición. ¿En cuántos problemas nos hemos metido por abrir la boca, ¿no? Sin pensar. ¿Sí? Si tendremos historia para contar, ¿no? De los problemas en que nos metimos por hablar de más, por hablar en caliente, por hablar enojado, por hablar sin pensar. Y vamos a sumarle por hablar sin orar. Pablo habla mucho acerca de esto. Pide, oren por mí para que yo pueda hablar correctamente. Y en el versículo 6, que no lo leímos, que lo vamos a leer ahora, tiene otro concepto. Ahí dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Me gusta esto. Pablo dice, bueno, ustedes cuando hablen tienen que hablar con gracia, o sea, de manera cortés, amable, y dice sazonada con sal. Si lo leería un niño esto, diría, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Que me tengo que
tengo que salar las palabras, me tengo que salar la lengua, ¿no? No. Jesús dijo que los cristianos son la sal del mundo, ¿sí? Una comida sin sal no tiene mucho sabor. No sé si alguien está, bueno, luchando con la presión alta y el empezar a comer sin sal es una tortura. No importa que te pongan la milanesa más rica del mundo, ¿no? Falta esa pizquita de sal que le da todo el sabor, ¿no? Bueno, los cristianos, dice, son la sal de este mundo, dijo Jesús. Lo que le da sabor, lo que le da gracia, lo que le da bendición y dicha a este mundo, porque Cristo es la dicha de este mundo. Y ahora Pablo dice, nuestras palabras tienen que estar llenas de Cristo. Y nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, y escuchen esto, sobre todo los que tienen años en la iglesia. Tenemos que esforzar para que nuestras palabras estén llenas de Cristo, de amor y de bendición. Y cuando nosotros tenemos que exhortar a alguien o tirarle la oreja a alguien, lo tenemos que hacer con mucha oración. Hay gente que les encanta exhortar y ir con el palo pegándole a la gente por el mundo. Y el Señor no nos llamó a eso. Cuando lo hagamos, mayormente Dios se toma un tiempito para hacerlo. Y elige a personas puntuales para hacerlo y lo hacen con mucha oración. ¿Sí? Pero siempre nosotros tenemos que decidir que a través de nuestras palabras ayudemos y bendigamos a los demás. ¿Sí? Amor, felicidad, buen ánimo, voluntad. Cada uno de los que nos rodean tienen una lucha. Y nuestras palabras tienen que ayudarlos a seguir adelante y peleando la buena batalla de la fe. Pablo dice, oren para que yo pueda hablar de Cristo de la manera correcta. Y el versículo 5, que leyó allí nuestro hermano Rodolfo, dice, anden sabiamente, ¿cómo dice? Para los de afuera, redimiendo el tiempo. Pablo habla de hablar sabiamente, pero también de comportarnos correctamente. Le voy a contar un secreto, que a algunos de ustedes no les va a gustar. Pero todas las personas que los rodean a ustedes, los están mirando, los están observando y los están midiendo. ¿Saben por qué? Porque ustedes dijeron que son cristianos y que van a una iglesia. ¿Y saben lo que el mundo está esperando de nosotros? Que nosotros seamos como Jesús. Y vos mirás, pastor, pero eso no se puede. Y entonces nosotros a veces decimos, no, mirá a Jesús, no me mires a mí. Pero las personas no conocen a Jesús. Y entonces esperan ver a Jesús en nosotros. Y cuando nosotros decimos que somos cristianos, también aceptamos la responsabilidad de mostrar a Jesús. Yo antes me gustaba decir esto. No, yo soy pastor, pero no me miren a mí. Miren a Cristo. Hasta que una vez en un sermón entre pastores, vino un pastor de experiencia, abrió la Biblia y leyó un versículo que está ahí por Corintios, que Pablo dice así, mírenme a mí, dice Pablo. ¡Pah! Claro, Pablo sabía que esos muchachitos estaban todos desordenados y el ejemplo más cerca de Jesús que tenían era Pablo. Así que Pablo se ponía como ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto como ejemplo a Pablo. Y el Señor te puso como ejemplo a vos, en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu barrio. Y no le tenemos que escapar a esa responsabilidad. Porque si le querés escapar, también estás predicando. Y estás predicando mal. La gente nos está midiendo con la regla. Y ojalá que en cada acción pueda encontrar a Cristo. ¿Sí? En cada actitud, por chiquita o grande que parezca. Recuerdo una vez estaba colportando en un pueblo perdido, pero perdido, ahí por Paraguay, frontera con Brasil, y estaba allí y llego a un lugar a donde había como varias fábricas, y entro en una fábrica y apenas entro, había en el medio de la oficina, apenas entraba un cartel así como este, decía, acá se guarda el sábado, decía, en portugués. Qué raro. Entonces digo, ¿serán adventistas? Pero acá no hay ningún adventista. Y entro, el único adventista de la zona, era el empresario del pueblo, con un cartel gigante dando testimonio, ¿no?
Ninguno de mis obreros trabaja en sábado. Y yo tampoco. Tranquilamente el hermano podía sacar ese cartelito, guardárselo, pero él aceptó la responsabilidad de predicar y ponerse como ejemplo. Anden sabiamente. Que las personas que nos vean puedan ver a Cristo a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestra actitud. Y lo último, porque me estoy entusiasmando mucho con la predicación. Dice las últimas dos palabritas del versículo 5, redimiendo el tiempo. En otro lugar, Pablo dice que el tiempo es malo. ¿Por qué? Porque como que el tiempo se nos escapa de las manos. Y yo sé que algunos de los que están acá y tal vez visten algunas canas, o se tiñen algunas canas, hace algunos poquitos años eran jóvenes, no tomaban nada, no se cuidaban de nada, no iban al médico, y hoy ya sienten el peso del tiempo en sus espaldas. ¿Y cuándo pasó tan rápido? ¿No? ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo pasó que tengo 30, 40, 50, 60? ¿Cuándo pasó que estoy haciendo los trámites para jubilarme? ¿Cuándo sucedió? El tiempo pasa volando. Y nosotros tenemos una actitud de postergar todo. Somos seriales postergadores los seres humanos. Todo lo postergamos para mañana. ¿Sí? Y encima ahora con esto de la pandemia tuvimos un tiempo de gracia hermoso. ¿Cuándo pase la pandemia? ¿Cuándo pase todo esto? Cuando me vacune 2 veces, cuando se abra todo. Y ahora que ya estamos a fin de año, el año que viene, ¿no? Y así seguimos. Y se nos pasa la vida. Y Pablo dice, rediman el tiempo. Lo que tengan que hacer, háganlo ahora. Y yo me quiero tomar de las palabras de Pablo e invitarlos a cada uno de ustedes a que hagamos lo que el Señor nos dijo que tengamos que hacer ahora. No sé cuáles son las decisiones que tenés que tomar en tu vida, para ordenar tu vida, para entregarte a Dios. No esperemos. La otra vez fui a hacer una visita de una chica que está estudiando la Biblia, ¿sí? Y entonces ella se quiere bautizar, pero tiene un problema. Dice, pastor, yo me quiero bautizar, pero quiero ser fiel a Dios. Y estoy trabajando los sábados, ¿sí? Entonces me dice, me quedan 2 años nomás en mi trabajo. Entonces le digo, bueno, es tu decisión, yo no te voy a... 2 años. Podemos ver, es mucho, ¿no? O es poquito. ¿Quién sabe? Pero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y yo le dije eso, ¿no? Dios te pide esto, las decisiones son tuyas, ¿sí? Pero el Señor nos invita a que redimamos el tiempo, a que aprovechemos las oportunidades, a que creamos en Él y a que nos entreguemos de todo corazón. La Biblia habla mucho acerca del tiempo. Es más, todas las profecías que tenían tiempo ya se cumplieron. La Biblia dice que falta solo una, ¿sí? Y es que el tiempo de gracia se termine y Cristo venga. Y cuando el tiempo de gracia se termine, ya no va a haber más tiempo para arreglar nuestras cuentas. Y eso a mí, cuando yo lo digo, me da cosa. Por eso te invito a que hoy podamos redimir el tiempo. A que hoy podamos mirar a Jesús y ponerlo primero en nuestra vida. A que hoy podamos perseverar en la oración. A que hoy podamos usar nuestro tiempo, nuestras palabras y nuestras acciones sabiamente. A que hoy pongamos nuestras cuentas en saldo positivo con el Señor. ¿Les parece que podamos orar por esto? Vamos a orar. Padre eterno, querido Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú eres tan bueno que siempre nos invitas a volver a ti. No importa que nos hayamos equivocado, que hayamos caído, tú siempre tienes el brazo extendido. Señor, gracias por tu amor y gracias por hablarnos hoy a nuestro corazón. Hoy queremos suplicarte que nos des la fuerza de tu Santo Espíritu que no tenemos, para mirarte a ti, para ponerte a ti en primer lugar, para perseverar en oración y para aprovechar el tiempo, Señor, y poner nuestra vida en orden contigo. Bendice a todos los amigos que hoy vinieron. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre poderoso de Jesús.
Amén. Bien, para terminar con este culto vamos a cantar. Antes de cantar, mientras buscamos un cantito para cantar, vamos a recoger las ofrendas, ¿sí? Le vamos a pedir a nuestro diácono que pase adelante y haga una oración por las ofrendas, ¿sí? Vamos a orar. Amén. Muy bien. Ay. ¿Tenemos el canto? Vamos a ponerlo entonces, mientras recogemos la ofrenda, y los invito a ponernos de pie para cantar este canto. Y le voy a pedir a Olguita que cuando terminemos el canto pueda hacer una oración para terminar, ¿sí? Luego de cantar. Como las montañas, es mi Cristo, es inamovible, eternamente, es siempre. Él es fuerte de corazón, Él es grande, un artista de nos creó, es mi amigo que no se va. Como suave viento, que lleno de calma, tierno y paciente el Señor. Como grande trueno, firme su palabra, aunque pase el tiempo siempre Él es fuerte de corazón, Él es grande, amor y paz. Un artista en los creó, es mi amigo de los demás. Él es fuerte de corazón, Él es grande, amor y paz. Un artista en los creó, es mi amigo de los demás. Es inamovible, eternamente, es siempre. Querido Padre Celestial, te agradecemos, Señor, que nos has elegido para que caminemos en tus caminos, pero necesitamos de tu ayuda para recorrer este mundo. Perdónanos primero por nuestros pecados y que el Espíritu Santo nos acompañe, Señor, hasta que nos lleves al descanso, para que cada día, Señor, podamos ser dignos de ti. Gracias, Señor querido, ayúdanos a perseverar en tu camino. Te amamos, te agradecemos todos tus cuidados. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.